Hola con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Darla Yo soy Yomara. y el día de hoy les vamos a hablar sobre el cálculo diferencial y las derivadas, su historia y las aplicaciones de este. A continuación, mi compañera. Yo les voy a hablar sobre el origen y aplicaciones del cálculo diferencial, que fue investigado en libros y artículos científicos para saber un poco más del cálculo diferencial. ¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde surgió el concepto de derivada? ¿Cuáles son sus múltiples aplicaciones? Les voy a dar algunos conceptos básicos para poder entender lo que es el cálculo diferencial. En primer lugar tenemos lo que es la derivada, variación de una variable dependiente respecto de una variable independiente. También tenemos lo que es variables, es aquella que sufre un cambio o incremento pequeño en su valor. También lo que es límite, es la aproximación de una función cuando se acerca a un punto de valoración. Y por último la tangente, línea que toca una curva en un punto sin cortar. Ahora les voy a hablar del origen del cálculo diferencial. Todo se remonta en la antigüedad, particularmente en las civilizaciones griegas y egipcias. En esta época tenemos a un personaje muy importante, el matemático Arquímedes. Él fue quien desarrolló métodos de agotamiento para calcular áreas bajo curva y también volúmenes de sólidos. También luego tenemos otra época en la Edad Media y tradiciones no occidentales. En la Edad Media los arquímedes matemáticos árabes, un árabe y un indio, ellos trabajaron en problemas de tangente, máximos y mínimos, formalizando ideas claras al cálculo diferencial. Luego tenemos la época del siglo XVII. Aquí existen dos personajes importantes, Newton y Leibniz. Ellos desarrollaron de una manera independiente el cálculo diferencial e integral. Tenemos a Newton, introdujo el método de fluxiones, centrado en las tasas de cambio de cantidades variables en el tiempo. Y luego tenemos a Leibniz. Él creó una notación sistemática utilizando de X y de Y que se utiliza hasta en la actualidad. Tenemos el siglo XVIII y XIX, difusión y rigor. Matemáticas como Euler y Lagrange aplicaron el cálculo diferencial a la matemática, la astronomía y la física. En el siglo XIX, Cauchy, Bolzano y Weierstrass formaron el concepto límite y rigor matemático mediante el método epsilon y delta. Ahora les voy a hablar un poco de la derivada de una función. Tenemos lo que es la primera fórmula primitiva y también tenemos la segunda fórmula primitiva. Ellas son las que nos representan la pendiente de una función en un punto o la velocidad de un cambio de la cantidad. También tenemos reglas de la derivada. Son aquellas que nos permiten derivar funciones de manera más sencilla. Son las siguientes. A continuación, mi compañera va a hablar sobre las aplicaciones del cálculo diferencial. Bueno, ahora que conocemos sobre la historia del cálculo diferencial, vamos a hablar sobre las aplicaciones de este en las distintas áreas. Primero que nada, sabemos que el cálculo diferencial lo que estudia es la variación de una cosa respecto a otra cosa. Por ejemplo, en física. En física nosotros vamos a estudiar lo que es el análisis y la aceleración de partículas, como sería delta de X sobre delta de T. Después de eso también podemos estudiar lo que es el modelado de campos eléctricos y magnéticos mediante las ecuaciones diferenciales. Otra de las áreas en las que nosotros podemos estudiar o usar el cálculo diferencial es en ingeniería, en el diseño de estructuras, puentes, análisis de esfuerzos y también en la ingeniería mecánica en el conocimiento de los toques. Después de eso también tenemos el área de medicina y biología. En esto nosotros podemos estudiar el crecimiento de poblaciones y difusiones de enfermedades a través de gráficas. Y en la farmacocinética, en donde vamos a estudiar la absorción y eliminación de algunos fármacos. Y por último tenemos el área de economía y finanzas, en la cual vamos a estudiar la optimización de costos de recursos y la elasticidad de la demanda. Como nos damos cuenta, en todas estas áreas nosotros usamos lo que son las gráficas para poder resolverlo. Y en las gráficas nosotros vamos a encontrar lo que es la pendiente. La pendiente es una parte muy importante del cálculo diferencial, ya que la pendiente en sí es una derivada. Y con esto nosotros vamos a poder sacar y utilizar todas las propiedades. En conclusión, el cálculo diferencial desde sus orígenes hasta la actualidad ha sido una herramienta esencial para entender y modelar fenómenos cambiantes en la naturaleza y la tecnología. Su historia y aplicaciones lo vuelven un pilar fundamental para análisis de fundamentos y situaciones complejas del diario vivir.